Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Demet Özdemir sorprendió a todos en un evento privado cuando los periodistas intentaron preguntarle sobre su relación con Can Yaman y lo que ocurrió dejó a la prensa y a sus seguidores sin palabras. La actriz, conocida por su dulzura en las pantallas, mostró un lado mucho más fuerte y determinado, generando gran revuelo en el mundo del espectáculo. Durante el encuentro, varias cámaras captaron el momento exacto en que un reportero se acercó con una sonrisa y le lanzó la inevitable pregunta: Demet, ¿qué nos puedes contar de tu relación actual con Can Yaman? ¿Siguen viéndose? El ambiente, que hasta entonces había sido relajado, cambió por completo. Demet, visiblemente molesta, giró la cabeza y con un tono cortante respondió: no voy a hablar de eso, respeto mi vida privada y espero que ustedes también lo hagan. Las reacciones fueron inmediatas. Los periodistas comenzaron a murmurar, mientras ella caminaba con paso firme hacia otra sala del recinto. Una fuente cercana al evento reveló que después del tenso momento, Demet se mostró cansada y un tanto vulnerable. Ella está pasando por una etapa complicada, no quiere que su nombre se asocie constantemente a Can Yaman. Desea ser reconocida por su trabajo, no por rumores de pareja, aseguró la fuente. Lo que más llamó la atención fue la intensidad con la que la actriz reaccionó. Un segundo reportero insistió con otra pregunta sobre si mantenía algún tipo de contacto con el actor turco. Ahí, Demet explotó: basta ya. No soy solo una historia de amor para los titulares. Tengo mi propia vida y mi carrera. Su voz fuerte y clara resonó en toda la sala, dejando en silencio a los presentes. Este momento generó un sinfín de comentarios en redes sociales. Algunos seguidores la apoyaron con frases como Demet tiene razón, merece respeto, mientras otros criticaron su actitud tajante. Sin embargo, nadie pudo negar que su reacción mostró un lado auténtico y humano, que conectó con muchas mujeres que también han sentido la presión de ser reducidas únicamente a una relación sentimental. En paralelo, rumores comenzaron a circular sobre el estado emocional de la actriz. Personas de su círculo íntimo mencionaron que Demet estaría atravesando un periodo de estrés y agotamiento emocional. Ella no se siente en su mejor momento, y eso se nota en la forma en que reacciona. Pero lo importante es que está tratando de protegerse y poner límites, afirmó otra voz cercana. Can Yaman, por su parte, no emitió declaraciones sobre lo ocurrido. Sin embargo, algunos portales de entretenimiento en Turquía aseguraron que el actor fue informado de la situación y prefirió mantenerse al margen. Este silencio alimentó aún más las especulaciones y dio pie a que los fanáticos imaginaran todo tipo de escenarios. Quizás Can entiende que es mejor no hablar, para no complicar más las cosas, comentaba una fanática en Twitter. Las repercusiones del incidente no terminaron ahí. En los días posteriores, varios programas de televisión y revistas digitales dedicaron segmentos enteros a analizar la reacción de Demet. Algunos expertos en comunicación señalaron que la actriz había establecido un precedente importante: las figuras públicas no están obligadas a responder sobre su vida privada, aunque estén constantemente bajo el escrutinio mediático. Para muchos, aquello fue un acto de valentía que mostró la importancia de poner límites en una industria que a menudo traspasa barreras. Mientras tanto, la comunidad de fanáticos de Demet se dividió en dos posturas. Por un lado, estaban quienes celebraban su franqueza, resaltando que había demostrado ser una mujer independiente que no teme defender su intimidad. Por otro, algunos seguidores se mostraron decepcionados, ya que esperaban respuestas más conciliadoras y un tono menos abrupto. Esta polarización encendió debates en foros, redes sociales y páginas de fans alrededor del mundo. Lo más interesante es que, lejos de afectar su carrera, este episodio parecía darle aún más visibilidad. Directores y productores comenzaron a ver en ella una artista con carácter, capaz de sostener roles dramáticos intensos y personajes complejos. De hecho, rumores de nuevos proyectos comenzaron a circular poco después, alimentando la expectativa sobre su próximo gran papel.
Demet no solo es una cara bonita, también tiene la fuerza de una protagonista internacional, opinó un crítico en una columna publicada en un medio de renombre. A nivel personal, allegados aseguraron que Demet decidió tomarse un tiempo para sí misma. Viajes cortos, momentos con su familia y prácticas de meditación fueron parte de las actividades que implementó para recuperar su equilibrio emocional. Su entorno más cercano destacó que la actriz está aprendiendo a priorizar su bienestar y que ese cambio podría reflejarse positivamente en sus futuros proyectos artísticos. El silencio de Can Yaman, aunque criticado por algunos, también fue interpretado como una señal de respeto hacia la decisión de Demet. Lejos de avivar la polémica, el actor optó por centrarse en sus compromisos profesionales en el extranjero, mostrando así una distancia estratégica que evitó nuevas confrontaciones mediáticas. Esto no hizo más que intensificar el interés de los fans, quienes comenzaron a especular sobre un posible reencuentro en algún proyecto conjunto, aunque de momento no haya pruebas de ello. En este contexto, la prensa internacional también se hizo eco del tema. Portales en Italia, España y Latinoamérica publicaron artículos analizando la situación, destacando cómo el fenómeno turco de las telenovelas sigue generando titulares en distintas partes del mundo. Para los medios, la combinación de drama personal y éxito profesional convierte a Demet en una figura de alto impacto mediático. Con todo, lo ocurrido dejó una enseñanza evidente: el público no solo sigue a los artistas por sus romances o polémicas, sino también por la autenticidad con la que enfrentan momentos difíciles. La forma en que Demet puso límites puede inspirar a otras celebridades a hablar con más franqueza y a priorizar su salud mental frente a las exigencias del espectáculo. El futuro de la actriz luce prometedor. Sus representantes han confirmado que hay propuestas de cine y televisión en evaluación, algunas de ellas a nivel internacional. La expectativa es alta, ya que el público quiere ver si esta nueva faceta más madura y decidida se reflejará también en los personajes que interprete. Una cosa está clara: Demet Özdemir ha demostrado que su historia no se reduce a un romance mediático, sino que es la de una mujer fuerte que busca dejar huella en la industria del entretenimiento. En definitiva, aquel día en el evento privado se convirtió en un punto de inflexión en su carrera. La escena en la que alzó la voz y exigió respeto quedará grabada no solo en la memoria de quienes estuvieron presentes, sino también en la de millones de seguidores que la observan desde distintos rincones del planeta. Más allá de la controversia, ese instante marcó el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Demet, uno en el que la actriz parece más consciente de su valor, de sus límites y de la importancia de construir una identidad propia al margen de rumores y titulares efímeros. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet hizo bien en reaccionar de esa manera y marcar límites? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque quiero leerlos a todos. Y no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para estar al día con las últimas noticias del espectáculo. Hasta la próxima.